Bueno, buenas para todos y todas. Vamos a dar inicio de la próxima mesa, titulada Redes Intelectuales, y va a iniciar Martín Rivadero con su ponencia titulada La revista Pensamiento Crítico, Revolución, Ciencias Sociales y Marxismos en la Cuba de los años 60. Martín participó en la mesa anterior, pero para quienes quizá ingresaron recién, lo voy a presentar. Es doctor por la Universidad de Buenos Aires, magíster por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y profesor de Historia por la UBA. Profesor investigador de la UNSAM en el área de Historia Latinoamericana. Publicó en numerosas revistas nacionales e internacionales temas vinculados con la historia intelectual del libro y la edición en América Latina. Es autor del libro Tiempos de Profetas, Ideas, Debates y Labor Cultural de la Izquierda Nacional de Jorge Abelardo Ramos, 1945-1962, editado por la Universidad Nacional de Quilmes en 2017. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, nuevamente, para aquellos que no tuvieron antes este saludo. Lo que presento hoy tiene que ver con un trabajo que estoy realizando, es una revista cubana, Pensamiento Crítico, dirigida por un intelectual, Fernando Martínez Heredia. Voy a leer un poco como para tenerme un poco al tiempo disponible. La revista Pensamiento Crítico ha sido una de las principales publicaciones político-culturales de las izquierdas en América Latina durante la década del 60 y 70. Desde su fundación tuvo como objetivo ofrecer una serie de temas y autores asociados a lo que estos consideraban como los principales problemas teóricos y prácticos que emanaban del proceso revolucionario. A pesar de estar centrada en un país, y diría más específicamente en una ciudad como La Habana, alcanzó un grado significativo de vocación global en cuanto a referencias teóricas y tradiciones político-intelectuales, en donde el marxismo, o los marxismos, tuvieron un lugar privilegiado, aunque no único, como puede observarse en esos 53 números en sus distintos índices, la presencia del psicoanálisis, el existencialismo, la teoría de la dependencia y el estructuralismo. Diseñada por un grupo de jóvenes procedentes de la Universidad de La Habana, en su mayoría de orientación filosófica, esta publicación introdujo la cultura de las izquierdas de la isla en el espacio internacional de las ideas, pero también en una atención dispensada a ciertos acontecimientos revolucionarios que atravesaban el planeta, en especial aquellos del denominado Tercer Mundo, sin dejar de atender también eventos ubicados en otras coordenadas geográficas, ¿no? Vinculados, por ejemplo, al Mayo francés, al movimiento estudiantil italiano, alemán, o el accionar de los grupos radicales como los Black Panthers en los Estados Unidos. Si bien existe un conocimiento de esta revista, la cual se asocia con haber sido parte de una generación de marxistas heterodoxos, todavía no se cuenta con un estudio sistemático de dicha experiencia. Mi intención en este trabajo, en la ponencia, no es reconstruir toda esa experiencia, sino algo más modesto, que tiene que ver con tratar de analizar un poco el origen de la revista y la trama material de la revista, asociada a su facturación, a su armado índice, a su política de traducciones, en relación con el proceso de apropiación, traducción y diálogo que estableció con el marxismo en los años 60. La revista Pensamiento Crítico fue una revista publicada por la Universidad de La Habana, dependiente del Departamento de Filosofía, entre febrero del 67 hasta 1971, y tuvo 53 números. Establezco algunas cuestiones que me parecen interesantes como para pensar o debatir respecto a esto, que tiene que ver con un poco asociar el surgimiento de la revista con una coyuntura política por un lado y cultural. Me voy a dedicar más a lo cultural que a lo político, una cuestión de espacio, aunque la ponencia algo repongo de esto. En primer lugar, me parece que el nacimiento está muy vinculado con, diríamos, un momento de la experiencia cubana de la revolución que tiene que ver con el año 66 y el año 68, ¿no? Lo marcaría en esos 2 años, aunque no de manera concreta, no enero del 68 y enero del 66 ni diciembre del 68, sino en esa franja de tiempo. En primer lugar, la dominada ofensiva revolucionaria vigente en años anteriores, como contexto, diríamos, y la distancia respecto a la influencia soviética marcaron un poco la coyuntura de esos años 66 al 68, en donde hay una apertura, diríamos, un relanzamiento político-cultural de la revolución, muy a pesar de la muerte de Guevara en el 67, dicho sea de paso, una figura clave en el distanciamiento político, geopolítico, incluso cultural de la Unión Soviética.
En segundo lugar, la celebración en La Habana de la Conferencia Tricontinental, de la Organización de Latinoamericana de Solidaridad y el Congreso Cultural, reflejan bien entonces la intención de la dirigencia por sostener una agenda externa propia, a distancia, no solamente de la influencia soviética, sino también China, y erigirse como un nuevo faro de las experiencias descolonizadoras y de liberación que atravesaban el tercer mundo, un poco bajo la impronta, de alguna manera, del discurso anticolonial y marxista de Guevara. De alguna manera se asistió en Cuba en esos años una expansión de esa fase antisoviética, diríamos, que impactó fuertemente el mundo cultural, no solamente en el ámbito intelectual, diríamos, vinculado al pensamiento crítico, sino también el cine, la literatura, el teatro, la música y la vida universitaria. La puesta en marcha de diferentes emprendimientos políticos culturales en esos espacios, en ese entonces, revelaban el anhelo de cuestionar no solo la creciente influencia del comunismo soviético, sino también algo más local, nacional, que tiene que ver con la generación del 50 en Cuba, sobre todo el grupo vinculado con la revista Orígenes, que tenía todavía cierta repercusión en los quehaceres de la vida cultural y una académica de la isla. Diríamos que esos años son los años del cenit de la política independiente del socialismo cubano, a la vez que un momento significativo en la reconfiguración de las jerarquías del mundo intelectual en Cuba. Pero también pensamiento crítico condensaba el deseo de un sector político, intelectual y académico por auspiciar la participación de investigadores y profesores en temas nodales para el país, a través de alentar un proceso de transformación y a su vez expansión de las ciencias sociales y las humanidades en la universidad. Esto es un punto de partida importante, me parece, de mi trabajo. Quiero destacar que más allá de la repercusión que esta publicación supo tener en la vida cultural cubana, o de su dependencia de las demandas políticas que varios autores dedicados al análisis de esta revista han querido señalar, lo cierto es que por formación y pertenencia institucional, como por el tipo de materiales que ofrecía Pensamiento Crítico, la revista pertenece de manera más estrecha al espacio universitario, o es posible ubicarlo estrictamente en el espacio universitario cubano. Esta idea sobre inscripción específica dentro de la vida cultural en Cuba no es menor. Si uno analiza los 53 números, la formación de quienes integran esa experiencia revisteril, digamos, nítida su inscripción en el mundo de la universidad, sin necesariamente ser estrictamente una revista académica, ¿no? Hay una tensión latente en esta revista entre las ciencias sociales, las humanidades y, digamos, las cuestiones que tienen que ver con la lectura o la importancia de los procesos de descolonización y lo político, ¿no? Un contexto más específico de la revista, esto sin duda hay que decirlo, tiene que ver con otra publicación, que fue El Caimán Barbudo, que analizó muy bien Liliana Martínez Heredia, en un libro muy bueno sobre justamente el caimán barbudo. Esta revista, El Caimán Barbudo, es importante para entender los orígenes más específicos del pensamiento crítico, porque tiene que ver con varias cosas. Por un lado, varios de quienes integraron el Caimán Barbudo formaron parte del colectivo de pensamiento crítico. Aurelio Alonso, Ricardo Machado, Jesús Díaz, ¿no? Integraron el staff tanto de El Caimán como de Pensamiento Crítico. Pero también, a pesar de que El Caimán Barbudo fue una revista más vinculada a debates literarios y estéticos que teóricos y políticos, sin embargo en sus páginas había varias cuestiones dedicadas a estas cosas que va a conformar los índices de pensamiento crítico. El marxismo, los procesos de colonización, etc. De hecho, Fernando Martínez Heredia, partícipe de Caimán Barbudo, fue un actor muy importante de esa publicación y a la postre director de Pensamiento Crítico, sobre todo una vez que logra también consolidarse Fernando Martínez Heredia y quienes integraban el Caimán Barbudo en el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana. Y es a partir justamente de esa consolidación importante de Martínez Heredia, la dirección del Departamento de Filosofía, que al mismo tiempo el grupo se amplió, incorporándose otras figuras significativas en la confección de pensamiento crítico, como fueron José Bellara, Talia Fun, Mireya Crespo y Alfredo Rostar. Si uno analiza la trama material, digamos, la materialidad de esta publicación, que es una incursión que me interesa en la ponencia, lo que uno podría decir inmediatamente es que no es una revista que esté muy vinculada con un diseño de tabloide, ¿no? Sino más bien es una revista libro, ¿no? A pesar de la mensualidad de esa revista, si uno ve la confección, la cantidad de páginas, el tamaño, es más una revista libro, como ha habido otro tipo
de revistas libros a lo largo de la trama histórica revistera latinoamericana, como ha señalado hace muy poco Horacio Tarcus. En general, en cada tema, cada número estaba dedicado a un tema, y en muchas ocasiones se ofrecían artículos e investigaciones centradas en la sociología, en la historia, en la economía, en la ciencia política, pero también cuestiones teóricas versadas como el marxismo, el existencialismo, el dependentismo. En otras palabras, la revista se caracterizó por ser un canal de acceso y difusión de producciones académicas e intelectuales, diría, este es un punto importante, tanto cubanas como extranjeras en el espacio nacional cubano. Tal política de difusión de muchos de estos temas, o cuestiones teóricas o disciplinares, también tuvo que ver con el lugar que ocupó Martínez Heredia en el entramado institucional cultural cubano entre el año 66 y el año 68. Por ejemplo, en su participación en una editorial muy importante, como fue Ediciones Revolucionarias, o en el Instituto del Libro, creado en 1967, o su rol en una colección que se inicia en el 67 mismo, que fue Editorial de Ciencias Sociales, en donde pudieron publicar, entre otras cosas, ese sello editorial último, Editorial de Ciencias Sociales, autores como Althusser, George Lukács, Marx, Engels, Gramsci, incluso a otros ajenos a la tradición marxista, como Weber y Claude Lévi-Strauss. Una característica de la revista también es que en buena medida esa revista se conformó a partir de la lectura y traducción de artículos de otras revistas. Revistas, diríamos, más europeas, norteamericanas y en menor medida latinoamericanas, ¿no? Hay suma importancia en la producción de pensamiento crítico de artículos que provenían del État Moderne, la New Left Review, Monte Review, Partisan, Le Monde Diplomatique, Cuaderno Piacentini, ¿no? O sea, hay una circulación de muchas de estas publicaciones de la izquierda europea, digamos, en La Habana, que conformaron de alguna manera también el índice de muchos de esos números, incluso a nivel de los autores, ¿no? La presencia de intelectuales académicos franceses, estadounidenses, italianos, ingleses, es notable, más allá de una participación menor, pero significativa, de autores latinoamericanos, como Fernando Enrique Cardoso, Aníbal Quijano, Luis Vitale y Carlos Núñez, y aún también algunas revistas latinoamericanas, como hice mención, Marcha, de Uruguay, Siempre, de México, Punto Final, de Chile, y La Peruana, Amalia. Si esta somera contabilidad se le agregan los textos, cartas, manifiestos, artículos, declaraciones y autores asociados a la tradición política cubana, desde Martí a Castro, se puede establecer otra nítida característica de la revista. La mayor parte de sus artículos fueron publicados por autores externos a la revista, antes que por mismos propios, ¿no? O sea, quienes conformaban la revista muy poco escribían artículos para la revista, ¿no? Dicho, tal es así que, que Martínez Heredia no hace mucho recordaba que en la discusión del comité editorial entendían a la hora de pensar un nombre que probablemente esa revista podría haberse denominado como revista de revistas, ¿no? Algo significativo justamente de ese proceso. Un aspecto que me interesa en la ponencia destacar tiene que ver específicamente con, decíamos, ¿no?, la tradición marxista en esta publicación, y ahí me parece que la cuestión de la posibilidad de la publicación de varios autores marxistas del marxismo occidental, por ejemplo, entre ellos estuvieron, como decíamos, presentes Althusser, Perry Anderson, Giovanni Arregui, Herbert Marcuse, Regis Debray, Ernest Mandel, Jollouin, entre otras cosas, tiene que ver con ese entramado que fue construyendo este grupo, pero sobre todo este grupo inserto en estas instituciones y en una ciudad como La Habana, en esta coyuntura que va del 66 al 68. O sea, es una revista que está muy tramada por relaciones, viajes e intercambios de distintos materiales que hicieron posible en buena medida esa revista, pero también de una política de traducción que hizo el grupo de pensamiento crítico de muchos de estos textos publicados, como decíamos, en revistas extranjeras, ¿no? Y en ese punto la ponencia también hace un análisis de ciertos traductores y la relación que tuvo la revista con el Departamento de Traducción del Instituto del Libro en Cuba, que posibilitó efectivamente el pasaje de idiomas como el francés, el inglés, incluso el italiano al español para la publicación de artículos en pensamiento crítico de este marxismo occidental y los marxismos en general, pero también en los proyectos editoriales que tenía el Instituto del Libro, sobre todo la editorial de Ciencias Sociales. Bueno, paso a las conclusiones como para cerrar un poco esta presentación.
La presencia de diferentes marxismos en las páginas de pensamiento crítico se debió a ciertas condiciones particulares que atravesó La Habana. La internacionalización que disfrutaba la ciudad gracias a la realización de varios eventos de atracción global, la visita de resonantes figuras del espacio intelectual y académico occidental, el creciente intercambio de revistas de circulación mundial de las izquierdas, sobre todo europeas y estadounidenses, y el fuerte impulso que recibió la educación e investigación en ciencias sociales y humanidades, conjuraron un caso pocas veces visto en la historia cultural latinoamericana. A ello habría que agregar la formación de grupo de hombres y mujeres impactados por la revolución y recientemente incorporados en las instituciones culturales cubanas. La modernización cultural e intelectual por vía revolucionaria que experimentó la capital cubana transformó el entramado material que posibilitó el nacimiento de pensamiento crítico y de toda una serie de formaciones e instituciones, ciertamente muchas estatales, casi a la par a lo que acontecía en otras urbes de América Latina como México, Buenos Aires y Santiago de Chile. Si bien, con esto termino, un análisis de su índice permite apreciar la presencia de distintos marxismos en sus páginas, lo cierto es que la revista no puede considerarse de forma completa como parte de su universo. No solo la mayor parte de sus artículos refieren a temas de la historia de Cuba, sino que buena parte de sus autores, tanto nacionales como extranjeros, no son identificables con esa tradición. ¿Me dejas? Aunque sí con las izquierdas y los nacionalismos revolucionarios. La presencia de números dedicados a temas como el psicoanálisis, el estructuralismo, el poder negro, el movimiento de liberación, no referían de manera directa al marxismo como clave interpretativa. Autores como Oscar Lewis, Gregorio Seltzer, Stokely Carmichael, Carlos Núñez y tantos otros conviven de igual manera con Althusser, Gramsci, Marx y Lenin. A esto habría que agregar, para sumar todo el material referido a las expresiones artísticas, muy asociados a las vanguardias pop que contenían en su interior la revista, gracias a la labor de un equipo de artes integrados por Alfredo Rostar, Luis Balaguer, Víctor Manuel López Navarrete, Humberto Peña Garriga y Hernán Enríquez García. Así todo, es indudable que Pensamiento Crítico es uno de los capítulos más interesantes y, sin embargo, poco estudiados en la diagramada historia de la tradición marxista en Cuba y en América Latina y de la tradición de la nueva izquierda latinoamericana durante los años 60 y 70 del siglo XX. Y a partir de esta revista, al mismo tiempo, no es solamente posible analizar el mundo cultural e intelectual cubano, sino también los aportes, las tensiones y los límites que surcaron a la nueva izquierda en nuestra región. Hasta ahí entonces. Gracias. Muchas gracias, Martín. Ahora vamos a seguir con la ponencia de Joao Paraños, titulada Viraje en la política exterior cubana, del activismo revolucionario hacia la primavera de Praga, 1967-1968. Joao es licenciado y profesor de Historia por la Universidad Federal de Río de Janeiro, magíster en Estudios Latinoamericanos por la UDELAR y actualmente integra el grupo de investigación Guerra Fría Latinoamericana, coordinado por el profesor Dr. Roberto García. Hola, buenas tardes a todos. Les pido disculpas porque mi voz no está en perfecto estado, andé con un dolor de garganta, pero bueno, voy a intentar hablar lo más claro posible. Bueno, esa investigación de Cuba surgió todavía durante mi maestría y pido perdón a Roberto porque más una vez voy a decir lo que siempre digo, que Cuba hizo una reforma agraria en mi tesis. Yo investigué el Partido Comunista del Uruguay, pero noté el peso gigante que tenía la pequeña isla de Cuba en la geopolítica mundial, principalmente en los 60. Bueno, saludo a todos, a Franco, a todos los presentes, y arranco planteando por qué elegí este bienio de 67-68. Por todo lo que andé investigando, y también publiqué un artículo hace algunos meses. Yo entiendo el 67 como el auge del activismo revolucionario cubano. No es solo el 67, porque eso principalmente los primeros años de la revolución, pero
si nos acordamos bien, en el 66 hubo la Tricontinental y 67 la OLAS, y es muy interesante cómo Cuba, a pesar de toda la falta de recursos y el pequeño peso militar y todo comparado a la URSS, por ejemplo, de hecho plantea por lo menos disputar la vanguardia de la revolución y como dijo Martín, presentarse como una alternativa, no solo a la URSS, sino como también a China. Y, y bueno, cuando yo me enteré que, y eso les confieso que no sabía hasta la maestría, que Cuba apoyó a la invasión de las tropas de Varsovia en la primavera de Praga, eso me sorprendió bastante, porque si miramos los discursos de Fidel en el 67, eran bastante duros a la URSS, como condenando el financiamiento y los préstamos a países que reprimían a las guerrillas, como el caso de Colombia, de Venezuela, y bueno, una relación siempre muy ambigua con la URSS. Por un lado, esta disputa política abierta en público y por otro, la alianza estratégica económica fundamental. Y muchas veces la propia tensión política era usada como un medio para obtener más ventajas con relación a la URSS. Y bueno, ese trabajo todavía es bastante incipiente, es un inicio de una nueva investigación. Utilicé bastante los textos de Marcha y creo que Marcha dispensa comentarios para ustedes uruguayos, pero bueno, Marcha en el 67 estaba como siguiendo bastante la línea cubana, e incluso mi tesis ganaron bastante espacio las polémicas entre Carlos María Gutiérrez y el PCU, por ejemplo. Cuba siempre como una alternativa, y algo que ya noté en esta investigación es cómo Cuba desaparece o disminuye bastante en el segundo semestre del 68, justo por las posiciones adoptadas. Lo que yo quise investigar es cómo y por qué se dio ese cambio tan radical. En el 67, el fervor revolucionario, el activismo, y en el 68, a partir de la primavera de Praga, una cierta recomposición con la URSS y una mirada mucho más pragmática. Y creo que eso es interesante porque a pesar de todos nuestros esfuerzos y de muchos otros intelectuales, entiendo que sigue predominando en el sentido común una mirada que trata el bloque socialista como monolítico, lo que por cierto no es verdad. Y hay tanta diversidad en el bloque socialista como en el bloque capitalista en los 60. Y la política exterior en un país tiene altibajos y se va adecuando a las circunstancias. Y muchas cosas ocurrieron entre las olas hasta la primavera de Praga, como por ejemplo la muerte del Che, el Congreso Cultural de La Habana y el relatorio sobre las actividades de una microfacción estalinista que actuaba dentro del nuevo Partido Comunista Cubano, leído por Raúl Castro, y hasta, bueno, la propia primavera de Praga. Lo que aprendí, o más o menos lo que señalan las cosas que investigué, es que no es un proceso constante, es un cambio rápido en un año, pero hay elementos de avances y retrocesos. Y muchas ambigüedades, por supuesto. Por ejemplo, en el Congreso Cultural, si bien Cuba mantiene su
perspectiva innovadora con relación a la URSS y la defensa de la guerrilla revolucionaria como estrategia para la toma del poder y todo eso, es bastante burocrática e incluso autoritaria con las disidencias, como eso ya fue bastante hablado por otros expositores. No voy a me alargar bastante sobre eso. Y bueno, ¿y dónde entra Checoslovaquia en eso? Bueno, aprovecho para agradecer a Surek, quien yo tuve el placer de leer durante esta investigación y aprendí bastante. Y bueno, Surek enseña que la particularidad de Checoslovaquia tiene que ver con el hecho que era el país más próspero económicamente y socialmente, capaz que más desarrollado del bloque socialista. O sea, las preocupaciones, las expectativas del socialismo checoslovaco eran muy diferentes de Cuba, un país todavía pobre, en desarrollo, de economía débil. Y bueno, eso era un poco de las particularidades checoslovaquias. Antes que nada, me llama bastante atención las actividades de la microfacción, porque se intentó desestabilizar la revolución cubana y el partido, e incluso con actuación de otros países, aunque Cuba siempre haya sido muy moderada, siempre culpando a los locales, a los conspiradores locales como Aníbal Escalante, y tratando de no aumentar las tensiones con la URSS, pero hay relatos de que estos conspiradores estalinistas de Cuba pedían incluso la intervención como hubo en Hungría en el 56 y habría en Checoslovaquia en el propio 68. Y llama mucho la atención que Cuba logra derrotar a esa microfacción y a punir los conspiradores, y meses después va a adoptar la propia política que estos conspiradores estaban defendiendo. ¿Y por qué eso ocurrió? Yo no creo que sería mucha pretensión tener todas las respuestas, pero algunas cosas me llamaron bastante atención. Yo que soy alguien que siempre me interesa la historia de las ideas, la ideología, los discursos, que son cosas que yo investigo, a veces creo que dejo de mirar a la inserción económica de un país y las permanencias, las razones de Estado. Y lo que quedó bastante claro es que Checoslovaquia no era un área prioritaria de Cuba. Si bien Cuba fuera bastante internacionalista, elegía América Latina como su locus privilegiado y después África y Asia. Por eso la conferencia intercontinental y la identidad tercermundista era parte de un triunfo cubano para plantearse como vanguardia, o intentarse serlo por lo menos. Y bueno, llamó bastante atención también que cuando hubo la primavera de Praga, y Surek habla bastante de eso, hay mucha más solidaridad entre los partidos comunistas europeos que entre los partidos comunistas latinoamericanos. Yo no me acuerdo cuáles, pero creo que solo de República Dominicana y no sé si de México. Eso no estoy seguro. Son dos partidos comunistas latinoamericanos que salen en defensa de Checoslovaquia. ¿Y por qué eso sucede? Y ahí entra la geografía, la geopolítica y todo. Me parece que ya había cierto componente, cierto germen de la integración europea, de un espíritu europeísta,
y incluso eso aparece en los discursos de los partidos que van a condenar la invasión de las tropas de Varsovia y alinearse a Checoslovaquia como la agresión a un país europeo y todo eso, y eso evoca la propia historia de Checoslovaquia, un país que también fue agredido por los nazis durante antes y durante de la Segunda Guerra. Y mientras los partidos comunistas latinoamericanos no priorizaron el tema europeo. Llama bastante atención que el Partido Comunista Francés, que hacía pocos meses había sufrido una fuerte derrota en el mayo de 68 francés, en lo cual no fue protagonista, no supo comprender la naturaleza del movimiento, porque tenía una visión ortodoxa, que solo la clase trabajadora más tradicional sería la vanguardia de los movimientos, el famoso handicap de Eric Hobsbawm, y se quedó muy secundarizado en el mayo de 68, y bueno, meses después se recompone y cambia de lado, cambia de lado y se alinea a Checoslovaquia. Y bueno, ¿qué dice el discurso de Fidel Castro? Es muy interesante porque si bien Fidel en un primer momento flerta con la primavera de Praga, eso dura como una semana, él se reposiciona, pero sin dejar de combatir a la URSS. Entiende la invasión de un modo muy realista y inevitable, que manda quien puede, y así es el mundo, así son las superpotencias, y invaden cuando bien entienden. También critica a Checoslovaquia, y ahí entra un componente muy interesante, cómo era la relación entre Cuba y Checoslovaquia. Fidel expone muchos recelos por el hecho que Checoslovaquia vendía armas viejas a Cuba, que tenía una relación muy desigual, y eso viene desde denuncias del Che Guevara que, bueno, grosso modo, el mundo socialista debería abrir los bolsillos para ayudar al tercer mundo, porque la principal contradicción del mundo no sería el este-oeste, sino norte-sur. Y bueno, a modo de cierre, pareció interesante este desprecio de Cuba por temas europeos, y Cuba usa este apoyo para a mejorar las relaciones con la URSS, que iría a comprar más zafra de azúcar, y también para reafirmar la necesidad de la URSS defender a Cuba en caso de una invasión yanqui, aunque ya hubiera tratados en los cuales los Estados Unidos se habían comprometido a no hacerlo. Y para cerrar, creo que hay que investigar mucho más los archivos cubanos. Me parece un campo fértil, y me pareció interesante lo que Surek dice, que los archivos checos son de más fácil acceso porque son menos censurados que los rusos. Bueno, eso es solo una gota en el océano, y creo que hay mucho más que investigar sobre este evento tan importante y este cambio en la política exterior cubana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Joao. Ahora tenemos la presentación de Mijal Surek, titulada ¿Cómo un diario independiente fue financiado por la inteligencia comunista? La historia del vínculo entre el diario Época y la STB.
Millán es doctor en estudios iberoamericanos por la Universidad Carolina de Praga. Realizó una investigación postdoctoral en el Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani en Buenos Aires, y en la actualidad es profesor de la Universidad Mendel de Brno. Escribió varios libros y artículos sobre las relaciones entre Checoslovaquia y América Latina durante la Guerra Fría. Recientemente se ha estado dedicando a las actividades de la inteligencia checoslovaca en Uruguay y actualmente está preparando un libro sobre ese tema. Ahí, ¿estás compartiendo pantalla ahí, Michal? ¿Ves bien? Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Y se puede ver la presentación ahora. Sí, se ve. Perfecto. Así que, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y bueno, mi ponencia está dedicada al vínculo entre el diario uruguayo Época y la STB, los servicios secretos de la Checoslovaquia comunista. Sí, como dijo Joao, los archivos de la inteligencia checoslovaca realmente están bastante bien accesibles, y en los archivos checos encontramos una gran Michal, cantidad. ¿Perdón? ¿podrías poner pantalla completa en tu presentación? Así se puede ver mejor. Perdón, yo la tengo así como completa. No. No sé el resto, pero acá estamos viendo, o sea, no está en pantalla completa, vemos las diapositivas al costado también. Perdón. No sé si el resto, quizás algo de nosotros, pero no sé el resto cómo la está pudiendo ver. Perdón. No está en pantalla completa, sí. ¿Está o no? No, No. ¿Y ahora tampoco? no. No. Ahí. Si querés, capaz que compartí de vuelta la pantalla por las dudas, a ver si capaz que ahí se soluciona. Esto. Qué raro, ¿no? Porque yo... Porque En yo el la chat veo- ponen porque que yo la- tenés que invertir la presentación, ponen en el chat como sugerencia, pero no sé si... Mm, Bueno, en el chat. ¿Qué dice el chat? Tiene que invertir, si no funciona, intentarlo en PDF. Bueno, así que no sé, no importa. Lo dejo Bueno, así, perdón. sí, no importa, no Pero hay problema. algo se ve, ¿no? Sí, se ve. Ahora dejó de moverse. Terrible. Stop share. Ahora pongo de nuevo. Aquí Ahora está. sí se ve pantalla completa. Ahora sí. Pero no sé cómo moverlo ahora. ¿Cómo cambiarlo? Eso. Sí, ya sé. Sí, perfecto. Ahí estamos viendo cómo cambiás Sí, ahí. ok. Ahí sí. Así que, perdón, así que en los archivos checos encontramos una gran cantidad de documentos que describen el gran interés de la STB, de la inteligencia checoslovaca, en publicar textos, artículos en el diario, y por otro lado el interés del diario Época en recibir apoyo económico desde Checoslovaquia. Así que en este poco tiempo que tengo, trataré de presentarles brevemente esta relación que me resulta muy interesante, pero a su vez es bastante compleja, por lo que aún hay algunos interrogantes para resolver, como especialmente cómo interpretar esta relación, como qué significa que un diario que se proclamaba como políticamente, económicamente independiente era financiado por la inteligencia checoslovaca. Bueno, al mismo tiempo en mi presentación le voy a mostrar algunas
caricaturas hechas por Carlos Milot, o Michot, no sé cómo se lee, que fueron publicadas en época y creo que como describen bien el ambiente de aquel entonces. Para empezar, quisiera decir unas palabras sobre el diario, especialmente para los que no son de Uruguay, que el diario Época tiene, a pesar de su como relativamente corta experiencia entre los años 62 y 67, un lugar importante en la historia política, cultural del país. Además de que su existencia está estrechamente vinculada con grandes nombres de la literatura nacional como Carlos Quijano, Eduardo Galeano, Carlos María Gutiérrez, Ida Vitale, entre otros. El diario jugó también un papel muy importante en el desarrollo de las fuerzas izquierdistas. La fundación de Época fue el resultado de un acuerdo de diversos grupos vinculados tanto al Partido Socialista como a otros sectores menores, y la proclamada independencia política y económica se veía reflejada en la intención de generar una pluralidad de opiniones. Por lo tanto, se considera a Época como un medio de prensa que realizó un gran aporte para en el proceso de la unificación de la izquierda no comunista uruguaya, y además el diario también desempeñó un papel muy importante en el proceso de formación de una izquierda revolucionaria. Así que el diario en sus 20 páginas proporcionaba información escrita, gráfica, sobre los acontecimientos extranjeros, nacionales. Se les daba un gran espacio a los temas relacionados con el tercermundismo, antiimperialismo, defensa de luchas de liberación. Y uno de los temas de mayor importancia fue la Revolución Cubana. Y su difusión, expresiones de solidaridad, el apoyo al gobierno de Castro, como representaba también un importante elemento de unificación de varios grupos heterogéneos que dirigían el diario. ¿Y cómo surgió el vínculo entre el diario y la inteligencia checa o checoslovaca? Bueno, Checoslovaquia jugó un papel muy importante en la política pro-cubana de la URSS, que quería mantener su influencia en la isla, y eso se reflejó también en la creciente actividad de los servicios secretos checoslovacos en los países latinoamericanos, que se pudo apreciar desde el inicio de los años 60. Así que el primer objetivo de la inteligencia checoslovaca consistía en luchar contra el mayor enemigo. Concretamente se trataba de recopilar informaciones sobre la presión política, económica estadounidense en América Latina, analizar las consecuencias desfavorables de la alianza con los Estados Unidos. Y el segundo principal objetivo de la STB en América Latina fue consolidar y defender la Revolución Cubana. Para cumplir estas tareas era necesario crear una red de colaboradores locales. Así que en este sentido hay que mencionar que la STB no, que dentro del bloque soviético existía como cierta división de trabajo, y la STB tenía prohibido mantener contacto con los comunistas, y los checoslovacos trabajaban con la izquierda no comunista, con sectores nacionalistas, así que no importaba que tuvieran una postura crítica hacia la URSS, más importante era su posición antiimperialista, el odio hacia los Estados Unidos, simpatías por Cuba, etc. Así que la residencia en Montevideo fue establecida en el año 61, y en los análisis de la STB se menciona que este país tenía un ambiente político liberal, disponía de una gran cantidad de intelectuales antiimperialistas, gran cantidad de editoriales, periódicos que se difundían también en otros países de la región. Y por lo tanto, la importancia de Uruguay para la STB consistía en la realización de medidas activas de prensa, es decir, publicar, difundir artículos, folletos, libros de contenido antiimperialista. Así que en cuanto a la prensa uruguaya, el foco estuvo puesto en los periódicos izquierdistas. En el inicio de la STB publicó algunos textos en El Sol y en Marcha. Sin embargo, El Sol, el semanario del Partido Socialista, no tuvo mucho impacto, y por otro lado, en Marcha
era difícil publicar. En los documentos checos se menciona que la decisión de publicar un documento o un texto en marcha dependía casi absolutamente de la voluntad de Carlos Quijano, y los colaboradores de la STB no tenían buena relación con él. Por lo tanto, gran parte de las medidas activas de prensa, es decir, publicaciones de textos que iban a influir la opinión pública, se llevaron a cabo en Época. Así que en el inicio la principal conexión de la STB con Época fue Vivian Trías, y dado que la STB quería aprovechar sus grandes habilidades para otras tareas, especialmente para publicar libros, análisis políticos, a partir del 64, el contacto clave fue Guillermo Bernhardt. Bernhardt fue un destacado economista que escribió varios trabajos sobre la industria de carne, la reforma agraria, y esta capacidad de escribir era muy importante para la STB. Además, en el 64, Bernhardt fue elegido presidente del diario Época. Así que en cuanto a la realización de las medidas activas de prensa, el mecanismo fue el siguiente. Como la STB necesitaba publicar cierta información, por lo tanto, instruyó a Trías, más tarde a Bernhardt, que realizaran su publicación. Y esta información después fue mencionada en un artículo en varias oportunidades. Se trataba de textos escritos por Carlos Machado, que fue director de la sección internacional del diario Época. Así que y los checoslovacos pagaron por la publicación. Y acá, si se ve, espero que sí, se pueden ver algunos artículos concretos, una selección que la STB publicó en Época. En general se trata de denuncias a la política estadounidense, la condena de sus intervenciones. Así que es evidente que entre la STB y Época existía una gran coincidencia ideológica. Época no se oponía a la publicación de los materiales checoslovacos, al contrario, los consideraba útiles, interesantes. Y al analizar el contenido del diario Época es muy difícil identificar qué artículos concretos fueron financiados por la STB, como a pesar de las menciones en los documentos checos, a pesar de las menciones de su exitosa publicación, los recortes no aparecen en el archivo y tampoco disponemos de información sobre la fecha exacta de alguna publicación específica ni del título de los artículos. Así que al leer el contenido del diario con mucha atención, pude identificar más o menos la mitad de estos artículos, y la otra mitad es casi imposible de identificar porque Época publicaba muchos artículos de orientación similar. Por lo tanto, la publicación de textos organizada por la STB constituía solo una pequeña parte de una abundante contribución antiimperialista. Además de la coincidencia política, el motivo clave del vínculo entre la STB y el diario Época fue el económico. Época era propiedad de la Sociedad Anónima Editorial Independencia, compuesta por una gran cantidad de pequeños accionistas, y este formato apuntaba a garantizar la independencia política. Sin embargo, el hecho que el periódico no estuviera respaldado por ninguna organización, personalidad económicamente poderosa, hizo que durante toda su existencia se enfrentaba a graves problemas financieros. Y prácticamente toda la historia de Época está relacionada con la búsqueda de fondos. Así que además de pagar por los artículos, la STB otorgó al diario 2 veces un apoyo especial a través de Guillermo Bernhardt. Por primera vez en noviembre del 64, se trató de $1.300. La central en Praga aceptó este monto porque vio una oportunidad de reclutar a Bernhardt como su agente. El 10 de abril del 65, un incendio destruyó el taller de Época, y este accidente profundizó la crisis económica. Inmediatamente empezó la operación reconstrucción. En todos los números, como encontramos llamados a la contribución financiera, se vendían bonos, se organizaban festivales de apoyo, etc. Y es llamativo que solo 2 semanas después del incendio, el 23 de abril, Bernhardt fue reclutado como agente de la STB,
Y así que es evidente que la motivación de Bernhard fue poder ayudar al diario, y con este nuevo cargo Bernhard pudo también negociar más fácil la ayuda financiera por parte de la STB, y concretamente solicitó $3.000 y esta suma este monto fue aprobado en mayo. Así que ambos subsidios le fueron otorgados a Bernhard con la explicación de que no estaba destinado al diario, sino a él mismo, y de esta manera la STB quería vincular el dinero a sus actividades concretas. Y más adelante Bernhard pediría apoyo para época varias veces, que como incluso ofreció a los checoslovacos que compraran todo el diario. Sin embargo, a partir de julio del 65, como todas las solicitudes de préstamos hechas por Bernhard fueron como rechazadas, y la STB pagó solamente por la publicación de textos concretos. Así que además, en la segunda mitad de los 60 podemos ver una disminución en la publicación de medidas activas de la STB en época. Así que, ¿por qué disminuyó el interés de la STB por época? En primer lugar, como hay que mencionar el cierto pragmatismo del bloque soviético, que si bien el apoyo a la revolución cubana representaba el objetivo primordial en la primera mitad de los años 60, podemos observar como cierto declive de esta política durante la segunda mitad de la década. Y con la llegada de la administración de Brezhnev, el énfasis en el pragmatismo económico y la expansión de las relaciones diplomáticas se hizo cada vez más evidente. Y en este sentido, como crecieron las críticas también por el apoyo de Cuba a la revolución armada, ya que perjudicaban esta política soviética. La segunda razón es la crítica del gobierno por parte de época, ¿no? Para la STB lo más importante era que el diario pudiera publicarse y que no fuera prohibido. Por lo tanto, la central de la STB en Praga estaba muy preocupada por los ataques de época al gobierno uruguayo, también al gobierno brasileño. Al mismo tiempo, el apoyo al diario podía llegar a tener influencia muy negativa en las relaciones con Brasil, el socio económico latinoamericano más importante de Checoslovaquia. Sin embargo, en el contexto de la grave crisis económica, el diario acentuaba cada vez más su crítica al gobierno uruguayo. Y la tercera razón es el cambio en la línea política del diario, ¿no? Como la orientación del diario fue criticada constantemente por la STB, la central argumentaba que cualquier apoyo financiero de su parte debía estar como condicionado al cambio ideológico del diario. Una de las críticas fue fundamentada en el hecho de que los checoslovacos otorgaban dinero al diario, mientras que este diario publicaba textos abiertamente en contra de la Unión Soviética y de los países del campo socialista, así como contra el Partido Comunista Uruguayo. También otras críticas estaban relacionadas con la creciente radicalización del diario, mientras que durante sus inicios época se definía como diario de la izquierda nacional, alineada con el proceso cubano, con el tiempo, especialmente a partir del fracaso electoral de 66, el apoyo a la lucha armada por parte del diario se volvía cada vez más evidente, y la STB no estaba de acuerdo con la gran cantidad de textos como que se referían a la promoción de la conferencia tricontinental de La Habana, y según la STB este discurso promovía la creciente oposición en los círculos oficiales y gubernamentales, así como en las clases medias, y también eso podría servir como pretexto para el cierre del diario. A pesar de las advertencias de la STB, Bernhard decía que este discurso estaba motivado por influencia de los cubanos en el diario, como especialmente a través de su secretario Eduardo Galeno. Yo supongo que yo no tengo tiempo, ¿no? Así que, perdón. Te quedan unos minutos como para cerrar. Bueno. Bueno, para cerrar quería como decir que también otros países, que aparecen menciones que también otros países estaban como metidos. En la época el diario recibía dinero de una manera oficial por la publicación de los artículos, publicidades,
por ejemplo, colaboraba estrechamente con la Embajada de Rumania, con la agencia china Xinhua, etc. Sin embargo, también existían otros canales como secretos, ¿no? En los archivos de la STV aparece que el diario fue financiado por Cuba. A partir del 66 se menciona la influencia de China, pero no hay pruebas, ¿no? Son más bien especulaciones. Los checoslovacos no sabían casi nada sobre las actividades de la inteligencia cubana. Y es muy interesante que en el 65 Bernhard dio a conocer a la STV los nombres de los contribuidores mensuales, y el documento está disponible en el archivo de la STV e incluye decenas de nombres de diversas orientaciones políticas, ¿no? Incluso miembros de los blancos, colorados. Y es muy interesante que en los años 64 y 65 la mayor cantidad de dinero fue recibida por los exiliados brasileños, ¿no? João Goulart, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, y ante todo fue Goulart quien donó las sumas más grandes de dinero al diario. Por ejemplo, en una ocasión llegó a donar $4.000. Así que de esta manera la STV se dio cuenta de que los exiliados brasileños tenían una posición importante en el diario, lo que a su vez como se reflejaba claramente en el contenido de época, que siendo que el diario atacaba fuertemente con gran frecuencia al régimen militar de Brasil. Así que estos canales financieros hasta ahora desconocidos nos pueden dar, creo que, ciertas respuestas respecto en qué medida influían las fuerzas extranjeras en el contenido del diario. Yo como tengo una hipótesis de que después del incendio en abril del 65 el diario necesitaba dinero y ya casi no importaba de dónde venía, ¿no? Que este cambio se ve en el contenido del diario, dado que pierde su claro lineamiento político, como aparecen textos pro-chinos, pro-soviéticos, pero al mismo tiempo duras críticas a la URSS, a China. Así que para mí una de las explicaciones de esta heterogeneidad también es la necesidad de dinero. También varias agrupaciones políticas como el Movimiento Revolucionario Oriental, los trotskistas tenían una página pagada en el diario y al mismo tiempo época recibía dinero desde el exterior. Así que obviamente nos surge la pregunta si el hecho de recibir dinero de una manera secreta desde el exterior puede llegar a perjudicar la imagen de época como el órgano de la izquierda nacional. Como yo no soy capaz de juzgarlo, que es un tema muy complejo, pero en todo caso esta historia nos da cierta imagen de cómo funcionaba el periodismo comprometido en la época de la Guerra Fría. Concretamente el caso de época nos dice que en Uruguay de los 60 era muy difícil, casi imposible mantener un proyecto de este tipo, es decir, el diario que quería ser políticamente y económicamente independiente. Bueno, acá termino. Bueno, gracias por la atención. Muchas gracias, Michal. Ahora vamos con la última ponencia, a cargo de Cecilia Lacruz, que se titula Cine, Revolución y Solidaridad, imágenes desde Cuba a Uruguay y desde Uruguay a Cuba, 1960-1964. Cecilia es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, MPhil en Latin American Studies por la Universidad de Cambridge y MA en Film Studies por la Universidad College de Dublín. Forma parte del grupo de estudios audiovisuales GESTA e integra el Sistema Nacional de Investigadores. Ahí. Compartir. Abrir la presentación tuya. Y poner la pantalla completa y queda. Gracias. Bueno,
Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco otra vez a los organizadores y organizadoras de estas jornadas. Bueno, en mi ponencia voy a exponer una investigación cuyo punto de partida es el trabajo con el archivo del noticiero ICAIC latinoamericano al que me referí en la jornada de ayer. En ese trabajo revisé las noticias sobre Uruguay que aparecieron en este noticiero entre 1960 y 1964, que es una periodización que tomé a partir del noticiero número 1, en el que aparece Uruguay, que ayer vimos algún fragmento, y del año en que Uruguay rompe relaciones con Cuba. En realidad, lo que voy a hacer ahora en esta exposición es partir desde ese lugar y luego ampliar el hilo del noticiero hacia la militancia uruguaya en apoyo a Cuba y otros cabos sueltos de lo que fue mi investigación doctoral previa. Como explica la bibliografía, el alineamiento de la Revolución Cubana en el escenario internacional fue uno de los aspectos centrales de los primeros años del noticiero ICAIC. Como dice Malinsky, que es una referencia en el estudio del noticiero, se trataba de mostrar a los cubanos los nuevos amigos de la revolución, ¿no? Las nuevas alianzas internacionales. De lo que yo revisé hasta ahora, en realidad las noticias vinculadas con Uruguay en este periodo serían unas 8, o sea, salvo 2, o sea, 6, ofrecen una cobertura de las demostraciones de solidaridad con Cuba de los uruguayos. Como mencioné antes, o ayer creo que lo hice, buena parte de la presencia de estas noticias se explica por las instancias claves que tuvieron lugar en Punta del Este, ¿no? El lanzamiento de la Alianza para el Progreso del 61 y la reunión en Punta del Este en enero del 62 cuando se expulsa a Cuba de la OEA. Bueno, si bien en la ponencia escrita yo detallo esta cobertura de las noticias de Uruguay, por cuestiones de tiempo voy a compartir directamente las conclusiones de este primer trabajo con el archivo del noticiero ICAIC. En primer lugar, destaco que las imágenes de Uruguay, de este noticiero, muestran un momento de la historia uruguaya del que no tenemos tantos registros cinematográficos si lo comparamos con el final de los 60s, y que en este sentido contribuyen a la memoria colectiva de la solidaridad antiimperialista de la década, de principios de la década. Asimismo, estos noticieros son una fuente histórica para el estudio del movimiento de solidaridad con Cuba en Uruguay, que hoy es el objeto de varias investigaciones en curso, y de hecho una de las primeras propósitos de mi trabajo era justamente destacar la visibilidad que tuvieron estas movilizaciones por Cuba fuera de Uruguay. De las manifestaciones del movimiento uruguayo que mostró el noticiero, la Marcha de la Juventud de 1962, que ayer vimos una parte en uno de los noticieros, pero yo mencionaba que otros noticieros también utilizan estas imágenes, tuvo un lugar destacado. Incluso imágenes de esa marcha, como decía, fueron recuperadas en otros noticieros después cerca del año 67. Y yo los destacaría como parte de ese repertorio de imágenes más amplio y necesario que el noticiero desplegó en estos años, o sea, el repertorio de las solidaridades con la revolución, de imágenes que cumplían con la urgencia política de Cuba de mostrar ese apoyo internacional latinoamericano a los cubanos. Por último, también la atención puesta en estos noticieros es relevante porque algunos de ellos circularon en Uruguay en el marco de la militancia con Cuba. O sea que, además de producir imágenes de las movilizaciones uruguayas, que para un país sin industria y con escasos recursos es relevante, el noticiero ICAIC produjo imágenes que se utilizaron políticamente en Uruguay. Me refiero concretamente, aunque no destacaría otras ediciones, a justamente el noticiero que mostramos ayer sobre la expulsión de la OEA en Punta del Este, que es el noticiero 87, Punta del Este, nueva derrota del imperialismo, que hace la cobertura, o sea, que muestra la marcha de la juventud. Y acá lo que tenemos es un programa organizado por el Movimiento de Solidaridad con Cuba a unos, o sea, es de fines de marzo del año 62, o sea, unos meses de esta marcha. Entiendo, o sea, que se refiere a ese noticiero, este título, hay otro noticiero arriba que es el 84, y acá tenemos un programa con otros títulos, ¿no? Entonces, de alguna manera uno podría decir, yo encontré también este noticiero en el año 64, o sea, más adelante, que estas imágenes también alentaban a la militancia uruguaya y que confirmaban a los uruguayos que a los cubanos les había llegado más que una declaración escrita, ¿no? Como que habían visto sus banderas y escuchado estas arengas en apoyo a Cuba. Aprovecho esta diapositiva para introducir lo que sería una segunda línea de mi investigación,
que se centra en mostrar el uso político del cine uruguayo por el movimiento de solidaridad con Cuba en Uruguay. Y lo que hice fue relevar del semanario Marcha los avisos e intentar los avisos de los actos de solidaridad para mapear las producciones del ICAIC en este periodo, ya que no en todas aparecen las fuentes, no en todas las fuentes se detallan los títulos. Entonces lo que hice fue buscar los directores y los años y hacer una suerte como de lista y de mapeo de las producciones del ICAIC que van llegando, y que su mayoría en este caso son cortometrajes, documentales e instrumentales a la revolución, ¿no? O sea, son tópicos que, o sea, tratan temas útiles para las políticas que está llevando a cabo el gobierno. A mitad de 1961, yo destacaría esto, aparece en Uruguay, circulando dentro del movimiento por Cuba, Muerte al Invasor. Muerte al Invasor, que es la película documental sobre invasión a Playa Girón, que en principio es un noticiero, puede ser el noticiero o puede ser lo que después se convierte en una película que de hecho circula como denuncia internacional en varios festivales del mundo. Y lo que me interesa es como pensar la forma en que estos títulos que aparecen acá, que son narrativas de la revolución, profundizaron, o podríamos pensar que profundizaron los lazos afectivos con Cuba, y también la indignación contra el enemigo común, ¿no? Entonces ahí es donde Muerte al Invasor creo que habría que destacarlo como un discurso potente a la hora de activar una responsabilidad política de defender la revolución. O sea, defender lo que justamente estas otras películas o el cine testimoniaban, esos cortometrajes documentales, que son las políticas que llevaba a cabo el gobierno revolucionario para cambiar el orden social, alfabetizar, repartir tierras, bueno. O sea, y Muerte al Invasor mostraba esta unidad y la determinación del pueblo cubano que había derrotado militarmente a un enemigo superior en todo, ¿no? Económica y militarmente. Dejo esta diapositiva porque yo trabajé también en este cortometraje uruguayo, pero para decir que esta película y otras películas cubanas circularon en programas junto con Como el Uruguay no hay, el cortometraje de Hugo Ulibe, y para este caso uno podría pensar en un análisis más específico sobre la forma en la que el cine articula asuntos locales de Uruguay con la política internacional, ¿no? Otra cuestión que podríamos pensar, o sea, además de destacar el papel relevante del uso de las producciones del ICAIC por parte del movimiento Solidaridad con Cuba, es subrayar la inmediatez con la que llegan las películas del ICAIC a Uruguay. En Cuba no había pasado un mes de la toma del poder, cuando a fines de enero se creó la sección cinematográfica de la Dirección de Cultura del Ejército Rebelde, de la que surgen los documentales Esta Tierra Nuestra, que aborda la reforma agraria, la película de Tomás Gutiérrez Alea, y La Vivienda, de Julio García Espinosa, que narra el hacinamiento de las clases populares a través de la historia de dos niños. Y en Montevideo estos dos títulos, junto con Sexto Aniversario, que es un cortometraje que muestra a los 500.000 campesinos invitados en la Plaza de la Revolución, en el aniversario del ataque del cuartel de Moncada, estos títulos llegan a Montevideo en diciembre del año 59, fueron programados por Cineclub Universitario, y en abril de 1960, una función de Cineclub del Uruguay incluyó también estas películas mencionadas con otro cortometraje que es Cooperativas Agropecuarias, que explica a los campesinos las ventajas de la creación y organización de una cooperativa agrícola o ganadera. Poco después, Esta Tierra Nuestra y La Vivienda forman parte del programa del Festival del Sodre de ese año. Entonces, este sería como un circuito más institucionalizado, evidentemente, del cine, pero tenemos estos como dos circuitos, uno es más informal y el de la militancia por Cuba, que evidentemente es más difícil también, o sea, metodológicamente de recuperar. Pero pensar en el cine cubano en estos años resulta importante porque nosotros conocíamos la circulación de la producción del ICAIC en Uruguay en torno al año 68, después de 65, o sea, noticieros, cortometrajes, largometrajes de ficción y de no ficción, pero poco sabíamos de la presencia de las producciones del ICAIC en la primera mitad de los 60. Y de alguna manera este vacío dejaba a Cuba fuera de los imaginarios latinoamericanistas del cine que llegaron a Uruguay a fines de los años 50 e inicios de los 60. Y con esto, que lo estoy tomando evidentemente de la historia del cine latinoamericano y de Uruguay, o sea, me refiero a los títulos de cine regional que circulaban en los festivales de cine del Sodre, aunque también en cineclubes,
O sea, el punto es que eran películas de realizadores latinoamericanos que mostraban realidades y problemáticas comunes a la región. Entonces, la idea sería pensar o llenar este vacío y pensar a futuro cómo incorporamos a Cuba a estos imaginarios, pensando en lo común como en lo singular. Un cabo suelto de investigación anterior, y voy ahora a otra línea, no sé si está viendo la arriba, pero bueno, no importa. Otro cabo suelto de mi investigación anterior conecta el cine con la militancia por Cuba, pero desde la práctica de filmar, ¿no? Walter Dassori, que era cineasta, crítico, una figura muy importante del cine uruguayo, director de la Cinemateca, escribía en esos años la página del cine de época. Y en una nota aparecida en 1962, explica la existencia de un grupo, lo llama, o sea, el Grupo 4, y detalla sus logros, ¿no? En primer lugar, habían filmado la marcha de los obreros de Fray Benito a Montevideo, los obreros en huelga, la realización de un cortometraje de propaganda para las elecciones de ese año, y en eso llegó el Fidel, del Frente de Izquierda de Liberación, y otra película casi completada sobre la marcha de las juventudes de Montevideo a Punta del Este. Y en esa nota Dassori dice que esas realizaciones están destinadas al movimiento de apoyo a la revolución. Entonces, si bien conocemos los dos primeros, todavía no he encontrado esta última película sobre la marcha, pero sí, gracias a Lorena, que estuvo ayer acompañándonos, alcancé a inspeccionar fotogramas de 2 rollos de la colección de Dassori, que muestra el acto manifiesto del Comité de Intelectuales y Artistas en apoyo a Cuba, que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad en diciembre de 1960. En ese mismo rollo pueden verse pocas imágenes de la Marcha de la Juventud, pero de continuarse con esta línea de investigación con el archivo es probable que podamos recuperar más imágenes de las actividades del movimiento, y al mismo tiempo ya tendríamos que manejar la hipótesis de que estos registros de actos y manifestaciones filmadas en Uruguay por uruguayos, en este caso Dassori, hayan sido enviadas a Cuba. Y por eso un poco el título de esta presentación, ¿no? Imágenes de Cuba a Uruguay y de Uruguay a Cuba, pero en realidad como hipótesis. Por último, una última trama de esta investigación es la de los uruguayos que viajan a Cuba y se vinculan con el ICAIC. Por un lado, Hugo Ulibe, cineasta, actor, director teatral, y por otro lado, Rodolfo López, que fue iluminador de teatro, fotógrafo, camarógrafo, y además ambos eran muy amigos, habían sido cofundadores del Galpón. Ulibe había sido invitado a Cuba para trabajar en el teatro, pero va a ser algo similar a su actividad en Uruguay en los 50, que es alternar su trabajo en el teatro y cine. En el año 63 dirigió lo que es el 7º largometraje del ICAIC, Crónica Cubana, es un largometraje de ficción que narra 5 historias interconectadas sobre la revolución, y el director de fotografía es Rodolfo López. En el año 63 ambos trabajan juntos en una de las ediciones de la Enciclopedia Popular, que es el proyecto del ICAIC de cortometrajes educativos que dirigió Octavio Cortázar como aporte al año de la educación. Y en esa edición se trataba justamente de la obra de Brecht que el mismo Ulibe dirigió en 1961 con mucho éxito en La Habana, ¿no? Mucho éxito de la crítica. Mientras que Ulibe retornaría a Uruguay en 1966, López se quedaría a vivir en Cuba, donde desarrollaría su carrera como iluminador de teatro, pero director de fotografía dentro de las producciones del ICAIC, de importantes documentales. Él fue camarógrafo, él de hecho llega a La Habana en mayo del 61, y a mitad del año él viene con la delegación que trae el Che, o sea, viene como camarógrafo del noticiero del ICAIC en ese año acompañando al Che, y viene también con Dorticós en enero del 62 como camarógrafo del noticiero. Si bien no puedo explayarme sobre la actividad de ambos en Cuba, habría que destacar la manera en la que sus trayectorias conectan la historia cultural uruguaya con la historia cultural cubana, y asimismo, algo que me pasó durante la investigación, diría que para entender la presencia de estos uruguayos en el ICAIC, no habría que mirar las redes de cine, sino las redes de teatro uruguayo con la región, ¿no? Las invitaciones a los uruguayos del teatro fueron muchas. Habría que indagar en la coyuntura que ofreció Cuba a estas trayectorias. Lo pienso como un momento de transiciones significativas de la gente del teatro, y al mismo tiempo distinguiría algunas políticas específicas del gobierno revolucionario que funcionaron como un imán para la gente del teatro independiente, como el proyecto de las brigadas del teatro móvil, del que participaron varios uruguayos. Y en términos generales, bueno, con estas líneas, de alguna manera espero haber ilustrado que
al explorar los vínculos de Uruguay con Cuba, de Cuba con Uruguay, vinculados al cine, bueno, dan cuenta de un tema amplio en el que uno puede seguir profundizando. Gracias. Ahí. Ahora sí. Gracias, Cecilia. Voy a dar paso a Nicolás ahora, Nicolás Dip, que va a comentar las ponencias. Nicolás es actualmente investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET de Argentina. Dicta clases de grado y posgrado en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigaciones están abocadas a la historia reciente de América Latina. Así que dale nomás, Nicolás. Bueno, hola a todas y a todos, espero que se encuentren bien. Primero agradecerle al grupo de estudios sobre las izquierdas de la UDELAR por invitarme al seminario, sobre todo a Aldo, a Julieta, a Franco y a Jimena, también que están encargados de la organización del evento. Y agradecerle también a Cecilia, a Martín, a Mijael y a Joao por sus trabajos, ¿no? La verdad me gustó mucho leerlos, aprendí mucho y se agradece mucho eso. Al leer las ponencias me encontré con un dilema al principio, que el dilema era el siguiente: si optar por comentarlas una por una o intentar encontrar algunos ejes o problemáticas comunes para comentarlas en conjunto, teniendo en cuenta que si bien están dentro de, obviamente, un gran campo temático, tienen sus particularidades cada una, pero igual de todas maneras opté por esta segunda opción y elegí dos imágenes comunes, un poco estereotipadas, ¿no? Las estereotipé a propósito para, un poco me dijeron cuando la idea de los comentarios es que sea como un disparador después para los intercambios, pero estas imágenes que elegí son imágenes que muchas veces son presentadas las izquierdas en América Latina en los años 60 y 70, y me parece que justamente las ponencias de los cuatro lo ponen en cuestión, ¿no? Bueno, la primera imagen es que muchas veces en algunos relatos sobre la historia reciente aparecen los años 60 y 70 en América Latina como un momento de irrupción y predominio de una nueva izquierda sobre los sectores tradicionales del Partido Socialista y del Partido Comunista, ¿no? Y me parece que de esa manera la época queda retratada de forma esquemática y explicada en un discurso unidireccional, donde la Revolución Cubana es un parteaguas que deja atrás una izquierda moderada, legalista y tradicional, frente a otra que adopta líneas más heterodoxa y es más tendiente a la lucha armada, en un discurso antiimperialista y tercermundista, ¿no? Y bueno, yo creo que si tomamos las ponencias de Joao y Mijael, pienso en lo complicado que se hacen este tipo de retratos para pensar en su complejidad dos cuestiones, ¿no? La primera es lo que Joao llama la razón de Estado, la política exterior cubana en los años 60 y 70, ¿no? Que tiene virajes muy rápidos, ¿no? De unos años a otro, creo que recién lo comentaban muy bien. Y después otra cuestión, me parece que hablar más de nuevas y viejas izquierdas, se podría pensar a las izquierdas como un campo de interacciones múltiples, donde los debates de época interpelaron y reposicionaron a los distintos actores, que incluso los distintos actores compartían mismos espacios de interacción, ¿no? Y en esos mismos espacios de interacción creo que las ponencias muestran de manera muy bien cómo hay a veces cortocircuitos, ¿no? Entre las escalas transnacionales, regionales y las escalas locales, ¿no? Creo que eso es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, comenzando con la ponencia tomando sobre todo estos dos puntos y comenzando con la ponencia de Sobrek, me parece que muestra cómo la experiencia del diario Época, en su corta experiencia, del 62 al 67, representó un espacio complejo que estuvo en disputa por distintos actores de izquierda, ¿no? que intervenían en su confección y dirección, y especialmente, bueno, la ponencia recién lo comentaba, cómo intervinieron los servicios secretos comunistas de Checoslovaquia con la STB. A mí me gusta cómo se representan, ¿no? En la ponencia los distintos momentos del diario Época, sobre todo en la primera parte de los 60, después en la segunda parte. En la primera parte se lo muestra como un órgano de prensa independiente, ¿no? Que agrupa varios grupos de izquierda uruguaya, donde convivían el Partido Socialista, anarquistas, maoístas, trotskistas, independientes y procastristas. En esos primeros 60 hay como una especie
sí, de acercamiento mutuo, ¿no? De interés mutuo entre los servicios de inteligencia que por un lado buscaban denunciar las actividades de los Estados Unidos y en función de eso mostrar su apoyo a Cuba, y el propio diario que necesitaba fondos, ¿no? Para poder mantener activa la publicación. En la segunda parte de los 60, creo que también recién lo mostraba la ponencia, hay un cambio, ¿no? en la política de la Unión Soviética, en especial cómo empieza a considerar el apoyo de Cuba a la revolución armada, y ahí empiezan a haber distintas contradicciones. Me parece que ahí la ponencia está muy buena, leer que hay, cómo intentaban a su vez financiar y tener espacio en el diario, cómo uno podía, ese ida y vuelta está muy bien retratado en la ponencia, pero sobre todo yo me quedé pensando en el proceso de radicalización del propio diario Época, ¿no? Porque después la propia ponencia hace una representación del diario, después que tiene varios cambios en los cortes que tiene, ¿no? En especial por el escenario político en el propio Uruguay, pero ahí se muestra que el diario Época tiene como una definición más directa en relación a Cuba y a la lucha armada y a la izquierda revolucionaria, y empiezan a tener peso, sigue el Partido Socialista, pero aparecen otras siglas, ¿no? Como el Movimiento Revolucionario Oriental, la Federación Anarquista Uruguaya, el Movimiento Izquierda Revolucionaria, el MAPU, como el Grupo Independiente Época. Entonces acá la pregunta que yo me hacía era la siguiente, que lo dejaba como para poner en común. En un primer momento aparece la cuestión económica, y vos hablabas de que la cuestión económica en cierto sentido le daba una diversidad a la línea editorial de Época. Pero después hay como una especie, de todas maneras, de radicalización del diario, ¿no? Y ahí es cuando aparecen los cortocircuitos, y ahí te quería preguntar por el papel del Partido Socialista en Uruguay, y si se le puede hacer como, sí, semejantes con el Partido Socialista chileno, que también tuvo una línea muy radicalizada. Y bueno, quería como preguntarte eso, como qué papel tenía el Partido Socialista en ese aspecto, que es el núcleo duro, que a pesar de los cambios que hay entre los distintos actores que forman parte del diario, sigue teniendo ahí como un núcleo fuerte, ¿no? Bueno, después yendo a la ponencia de Joao, creo que la ponencia de Joao está bueno porque muestra justamente lo complejo, ambiguo y contradictorio que fue el apoyo de Cuba a la invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia, que liquidó la Primavera de Praga, y justamente ahí representa la ponencia, el viraje en la política exterior cubana, que el autor, y un poco Joao lo contaba, lo representa a partir del seminario uruguayo Marcha, al que Joao lo representa como el principal vocero de la nueva izquierda uruguaya, con una fuerte simpatía con la línea cubana, pero que intentaba representar una línea periodística amplia, ¿no? A mí lo que me interesaba ahí, que un poco Joao lo contaba, pero quería hacer un poco más de énfasis en eso, en la disociación que hay entre cómo Marcha tiene una postura pro Primavera de Praga en sus distintas coberturas, que eso Joao lo analiza muy bien, y cómo supuestamente para él Marcha esperaba un posicionamiento de Cuba respecto a la Primavera de Praga positiva, pero sin embargo se encuentra con el discurso de Fidel Castro, que es un discurso que Joao lo presenta con las distintas ambigüedades que tiene, ¿no? En un primer momento Fidel considera el movimiento checoslovaquio como reaccionario y dirigido por el imperialismo, pero sin embargo el propio Fidel mantiene el tono tercermundista y demandante de discursos anteriores, ¿no? En lo cual denunciaba la desigualdad entre Cuba y el mundo socialista. Y el mandatario cubano caracterizó la intervención como un mal menor necesario y culpó a la URSS por su realización, ya que entendía que las convicciones socialistas en Checoslovaquia eran débiles, ¿no? A mí me gusta mucho cómo la ponencia lo representa, pero ahí lo que muestra Joao es una paradoja, porque mientras Cuba denunciaba lo que consideraba traiciones o incoherencias por parte de la URSS, salvaguardaba las propias raciones de Estado, y ahí aparece el peso que hoy nombraba él en su ponencia del factor geopolítico, ¿no? Que justamente es, más allá de las duras críticas de Cuba a la URSS, para Joao ellas eran usados para mejorar los términos de negociación que nunca salían del horizonte. Sobre todo la aproximación con la URSS fue seguida en una disminución del estímulo a los grupos guerrilleros latinoamericanos y a una política exterior más moderada, ¿no?
sobre todo para mejorar los términos de negociación económica y tener un respaldo frente a la invasión de Estados Unidos. Y por último, yo lo que me interesaba era justamente cómo muestra las rupturas, que él un poco lo comentaba, de los partidos comunistas con la URSS, que fueron bajas esas rupturas en América Latina, y hoy no recordaba el caso, creo, pero eran los casos de México y del Partido de la República Dominicana, que criticaron la actitud soviética en agosto de 1968, y en otra dirección, frente a esa poca crítica que hay en América Latina, se muestra cómo muchos PCs europeos se solidarizaron con Checoslovaquia como un antecedente con el eurocomunismo, ¿no? Bueno, ahí quería dejarle la pregunta a Joao, es si hoy él lo dejó picando ahí, pero justamente cómo vio estas intervenciones de los partidos comunistas en relación de América Latina en relación a la intervención en Checoslovaquia, ¿no? Si puede explayarse un poco más en relación a eso. Bueno, la segunda gran imagen para plantearla a los trabajos es que, bueno, muchas veces aparecen estas hipótesis sobre la pérdida de especificidad o la disolución de las cuestiones específicas, que es mantenida por ex militantes de los años 60 y 70 que después se convirtieron en reconocidos intelectuales, ¿no? Pienso en los casos de Sergio Cermenio, Manuel Antonio Barretón, Oscar Terán y Beatriz Arlo, que justamente cuando hablan de la politización, radicalización y partidización de sectores intelectuales, culturales, universitarios y estudiantiles, hablan que en los años 60 y 70 la primacía de la política lo que llevó fue una disolución de los debates específicos sobre lo intelectual y sobre lo cultural. Y me parece que frente a este tipo de visiones, las ponencias de Cecilia y Martín muestran cómo las experiencias de politización y radicalización de los años 60 y 70 implicaron fuertes debates que hacían énfasis en la especificidad del campo cultural e intelectual, ¿no? Acá sobre todo quiero resaltar algo que Martín nombraba recién en su intervención, que es cómo pensamiento crítico, a pesar de tener obviamente una amplia intervención en la vida cultural cubana, o de su dependencia de las demandas políticas que resaltan varios autores, según él, lo cierto es que tanto la formación como la pertenencia institucional, como por el tipo de materiales que ofrecía la revista, pertenecían de manera estrecha al ámbito universitario. Y ahí me parece que un punto fuerte es cuando él reconstruye justamente la reforma universitaria que hay en Cuba en 1962, y el papel importante que esa reforma le quiere dar a las ciencias sociales y a las humanidades en el fortalecimiento institucional, y ahí justamente la ponencia muestra que junto a ese fortalecimiento hay una creación de distintas instituciones, ¿no? Como el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, y un conjunto de instituciones culturales como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el Instituto de Artes e Industrias Cinematográficas, el ICAIC que recién nombraban, la Editora Nacional y el posterior Instituto Cubano del Libro, Casa de las Américas, y una serie de revistas, ¿no? Que él también ahí habló. Acá creo que lo que me gustaría dejarle a Martínez, si se puede explayar un poco más en esta construcción que hace la revista sobre el papel de las traducciones, ¿no? Y sobre todo el vínculo que tiene el equipo de traductores que pertenece al Instituto del Libro y que colabora con el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana y que trabaja activamente en las traducciones que hace la revista y que él comentaba anteriormente. Sobre todo le quiero preguntar sobre el papel de la traductora italiana Giannina Bertarelli, que tiene un papel importante en la Cuba desde mediados de la década del 50, sobre todo en la traducción de un conjunto de libros vinculados al marxismo, y también fue una importante actriz de la escena editorial tanto en la década del 60 y en los 80, ¿no? Creo que la ponencia ahí reconstruye su trayectoria, y si puede explayarse un poco más en relación a eso, estaría muy bueno. Después, por último, en relación a la ponencia de Cecilia, la ponencia de Cecilia, justamente en la preocupación por las cuestiones específicas, muestra el tema del fomento de Cuba a la industria cinematográfica, ¿no? Y ella recién nombraba como en 1959 la primera ley cultural de la revolución creó el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, el ICAIC, donde fue designado Alfredo Guevara como su director.
Y ahí justamente muestra el papel que tiene el noticiero ICAIC en estos 4 años que ella toma, que estuvo bajo la responsabilidad de Santiago Álvarez, pero tuvo una trayectoria que va de los 60 a los años 90, ¿no? Bueno, la ponencia tiene un punto fuerte que recién mostraba en las conclusiones, cuando lo presentaba, ¿no? Cecilia, es que las imágenes de Uruguay del noticiero del ICAIC muestran un momento en la historia uruguaya de que no hay tantos registros cinematográficos si se lo compara con el final de los años 60, y cómo, a su entender para la autora, esos registros contribuyen a la memoria colectiva de la solidaridad antiimperialista a principios de la década. Y ahí incluso deja una hipótesis la autora, que es si, además de ser evaluado como uno de los movimientos de solidaridad más importantes del uruguayo, también ella se pregunta si fue también el que tuvo mayor visibilidad en el noticiero cubano durante los primeros años 60, ¿no? Y ahí preguntarle un poco a ella cómo avanzó con esa línea de investigación. De la ponencia de Cecilia también anoté como última cuestión, es que en un momento, cuando analiza el cine documental y el noticiero, muestra cómo ayudaron a promover la imagen de la revolución fuera de Cuba, ¿no? Y muestra cómo a fines de julio de 1960, cuando Guevara presentó los 7 nuevos documentales del ICAIC, afirmó que esos documentales se vieron tanto en Pekín, Moscú, en Buenos Aires, en París, en México, en Berlín y en otros puntos de Europa. Entonces ahí lo que le quería preguntar y dejar también como eje, como para discutir colectivamente, es el tema de las, bueno, que eso lo nombran bastante Vania y Aldo, el tema de las circulaciones inversas, ¿no? Muchas veces cuando se habla de la politización y radicalización en los años 60, aparece entre las circulaciones transnacionales cómo influyen las discusiones en la izquierda europea y estadounidense en América Latina, pero justamente sí, esta dimensión cinematográfica, este trabajo cinematográfico puede ser una punta para reconstruir lo inverso, ¿no? Cómo América Latina influyó justamente en los países de Europa y Estados Unidos. Y para finalizar, que también lo quería dejar como una pista para intercambiar con las distintas ponencias caracterizan a los actores, ¿no? Y ahí aparece obviamente como punto fuerte el término de nueva izquierda, y el término de nueva izquierda podría ser abordado tanto como una categoría nativa de los propios actores o como una categoría analítica a la hora de analizar a esos actores. Por lo general aparece una definición más restringida, muchas veces nueva izquierda, que es restringirlo al tema de la acción armada, pero por otro lado aparece una definición más amplia, que es esta idea de movimientos que conjuga tanto prácticas armadas como no armadas, y aparece en la literatura del Cono Sur. Por ejemplo, pienso en los trabajos de Cristina, o en los trabajos de Estados Unidos, ¿no? como los de Ulrich Solow y otros. Entonces a lo que voy es, ¿cómo ven ustedes estas combinaciones entre tendencias políticas y contraculturales en la nueva izquierda? Sobre todo porque muchas veces en las ponencias aparecen temas vinculados a la contracultura, por decirlo de algún modo y generalizando un poco, que generaron ruidos y cortocircuitos en las experiencias que marcan. Por ejemplo, pienso cómo Martín analiza en el pensamiento crítico el tema de la cuestión racial y el tema de la diversidad sexual, ¿no? O pienso cuando hablaba Joao en el Congreso de la Cultura, en el caso Padilla y la cuestión homosexual, ¿no? Como ahí van mostrando las ponencias distintos cortocircuitos. Y bueno, la pregunta sería esa: ¿cómo ustedes trabajaron desde sus distintos casos el término nueva izquierda, y cómo ven esas tensiones entre la política y la cultura que de alguna manera aparecen a lo largo de las 4 ponencias, ¿no? Bueno, esos son un poco los ejes y las preguntas que armé en los comentarios. Gracias, Nicolás. Vamos a dar unos minutos para que puedan responder los ponentes, capaz que para organizar en el orden que expusieron, si les parece.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por los comentarios. Muy interesantes los trabajos de los compañeros y las compañeras aquí en esta mesa. Sí, en general, la revista Pensamiento Crítico, como decía un poco, no estaba solamente asociada al marxismo, digamos, tiene que ver un poco con mi preocupación y al mismo tiempo la presencia que efectivamente ha tenido. También ha tenido otras cuestiones que ver con cuestión de género, por ejemplo, que la revista recoge, hacía mención Nicolás recién, o el libro dedicado a los Black Panthers en general. Entonces, temáticamente, como se puede pensar en esa revista, es mucho más amplio. Ahora bien, a mí lo que me interesaba un poco, porque también este trabajo se relaciona con otro trabajo que estoy haciendo sobre el Instituto del Libro, es analizar, un poco ahí Nicolás vos lo decías, las tensiones entre política y cultura en la revolución, ¿no? Digamos, tratando de pensar esos, primero los actores específicamente inscritos en determinadas actividades que no se vinculan estrictamente con la política, digamos, ¿no? Recuperar un poco a esos mediadores culturales, digamos, ¿no? Que articulan a veces cuestiones políticas o demandas políticas con producciones culturales, pero al mismo tiempo están inscriptos en un espacio específico, incluso en un contexto como el de la Revolución en los años 60 y 70, digamos, ¿no? No perder esa especificidad que me parece un poco tiene que ver con pensar esta publicación, pero también otros proyectos, como puede ser el ICAIC mismo, o puede ser el Instituto del Libro también, ¿no? Donde para la elaboración de esos proyectos culturales se necesitan agentes con un saber específico, ¿no? Técnico, intelectual, cultural, etcétera. Entonces, un poco la revista me permite pensar, digamos, pensamiento crítico, ese espacio cultural cubano y su articulación con lo político, pero también en términos de la específica actividad. Y en ese sentido, como también está en el trabajo, un aspecto que me llamaba mucho la atención de la revista, digamos, que tiene 53 números en muy poco tiempo, y son básicamente casi cada mes salían en esa revista, libro, que es Pensamiento Crítico, más de 200 páginas, tiene una impresionante política de traducción, ¿no? Entonces, entender un poco la capacidad que ha tenido el grupo de Martínez Heredia para publicar y traducir tiene que ver justamente también con la intersección que ha tenido esta revista con otras instituciones, con fundamentalmente el Departamento de Filosofía, e incluso con el Instituto del Libro, desde el punto de vista de los traductores. Hay algo muy interesante que ocurre a partir de la creación del Instituto del Libro, que es la formación de un cuerpo de traductores, ¿no? Que trabajan en el Departamento de Filosofía y que también trabajan en el Instituto del Libro, ¿no? El caso de Yanina Beltralelli, como decías vos, está en la ponencia, digamos, esos trato de reconstruir esa trayectoria a partir del trabajo de una investigadora. Me parecía muy interesante que a partir justamente de esa trayectoria es posible entender la política de traducción en general que ha tenido el Instituto del Libro o publicaciones como Pensamiento Crítico, pero también, digamos, que a partir de su labor es posible iluminar otros que también conformaron esa actividad y entender un poco la productividad en el ritmo de las traducciones, porque es realmente impresionante el ritmo de traducción que tiene, ¿no? Para o sea, publicar un libro la revista Libro Pensamiento Crítico cada mes, y a veces con números dobles, ¿no? Entonces, la revista se cruza muy bien, o permite a la revista también entender los distintos actores mediadores, digamos, de ese espacio cultural cubano, a pesar del contexto revolucionario de ese momento, como decíamos, ¿no? Que va sobre todo del 66 al 68. Y bueno, eso es algo que estoy avanzando, digamos, es un poco difícil, pero resulta muy interesante pensar la labor de los traductores, digamos, como agentes claves, digamos, para pensar ese entramado cultural cubano en ese contexto, ¿no? O sea, esta revista es imposible entenderla sin ese entramado institucional, ¿no? Sin el libro, sin lo que sucede a nivel universitario, como vos decías, a partir de la reforma del 62, esa transformación, diríamos, esa modernización que en el campo de las ciencias sociales y las humanidades la revolución emprende, ¿no? Hay un proceso concreto. Y hay una cuestión que quizás no dije mucho, no acentué, es que es una revista, desde el punto de vista de los autores y de donde obtiene esos textos,
que mira mucho más a Europa, a los Estados Unidos, que a América Latina, ¿no? Y eso también resulta un poco interesante, ¿no? Esa modernización proviene, sobre todo, no tanto de los debates, ¿no? Es cierto que está el dependentismo aquí, pero no está tan desarrollado, digamos, no tiene una presencia como ha tenido en otras publicaciones latinoamericanas, ¿no? O sea que, de alguna manera, es una revista que afronta esa modernización de las ciencias sociales, mirando más los debates europeos en ese sentido, o los aportes europeos o norteamericanos que latinoamericanos, ¿no? Por lo tanto, esto es significativo, lo cual no quiere decir, como digo, que haya autores como Fernando Enrique Cardoso y otros más vinculados con el independentismo o el marxismo latinoamericano, efectivamente. Entonces, me parecía que la revista, insisto, más allá del marxismo, que un eje de la ponencia, permite, digamos, pensar ese entramado cultural cubano desde esa complejidad del reposicionamiento de los actores, desde las trayectorias, de los emprendimientos, de las asociaciones, etcétera, ¿no? Para, de alguna manera, calibrar mejor el aspecto cultural frente a lo político, que no obstante está sostenido por algunos autores, ¿no? Que entienden en buena medida que Pensamiento Crítico es una revista que se explica mucho más por los deseos de la dirigencia revolucionaria que por otra cosa. Diría eso. Gracias. Gracias, Martín. Joao, le vamos a pedir si pueden ser lo más sintético posible y específico, así no nos extendemos tanto para después no arrancar tan tarde la mesa. Gracias. Vale. Bueno, de acuerdo que son paradojas. Los países tienen límites y van hasta donde pueden. Y ni siquiera una superpotencia tiene poderes ilimitados, ni que hablar de una isla de baja industrialización y militarmente dependiente y económicamente como Cuba. Me parece que hay bastante heterogeneidad dentro de los revolucionarios cubanos y como se sabe, Fidel no era un marxista de origen, al contrario del Che. El Che sí se dedicó a un proyecto revolucionario continental, por lo cual murió luchando. Y Fidel tenía el Che como una mano izquierda y la ola es como una alternativa a la propia guerrilla. Y es muy interesante que Cuba no admite, no reivindica la guerrilla como suya. La apoya, pero la presenta como una empresa del Che. Y creo que la derrota de la guerrilla en Bolivia y la muerte del Che cambia bastante la correlación de fuerzas en el continente. Por ejemplo, en países más rurales como Colombia, Venezuela y Bolivia, los PCs fueron bastante alineados a la URSS y sufrieron decisiones grandes, justo porque no apoyaron la guerrilla y a lo largo de los años perdieron bastante fuerza. En Chile me parece que el PC era bastante duro, stalinista, y el PS estaba mucho más a la izquierda que el PC chileno. La propia seducción electoral de la expectativa de la victoria de la Unidad Popular que se concretó como es un poco de balde de agua fría en expectativas guerrilleras. Es interesante la canción de Víctor Jara que, pero no somos guajiros, nuestra sierra maestra es la elección. Y bueno, Brasil ya estaba bajo una dictadura y el PC brasileño sufrió excisiones gigantes. Ya había sufrido con el PCdoB de la guerrilla del Araguaia y bueno, después viene la FOLOP, Bar Palmares y la guerrilla urbana, y hoy, sin exageración, el PC brasileño lo que sería es irrelevante en la política nacional. En Argentina también un PC muy débil, que incluso apoyó a Videla en el golpe de Estado y que tenía que competir en el amplio
el campo de la izquierda, con parte de sectores del peronismo y también del trotskismo muy fuerte en Argentina. Uruguay es un poco diferente de los otros y es lo que conozco más, porque el PC, si bien era prosoviético, era bastante conciliador y simpático a Cuba. Es muy interesante que siempre que esos semanarios como Marcha, Época, presentan las diferencias entre Cuba y la URSS, el PCU trata de aclarar que no, es una gran mentira, eso es acción del imperialismo para dividirnos. Cuba está perfectamente alineada con la URSS. Y bien uruguayo, el PC trata de estar en una zona tibia entre ambos. En el 67 es el año que el PC uruguayo está más cercano a Cuba. Y yo digo en mi tesis que se enamora de Cuba, que flirta, pero con la muerte del Che y la pérdida del peso de Cuba, como vuelve su matrimonio con la URSS, de lo cual jamás salió, y en el momento más decisivo de la historia uruguaya, el 68, tiene una línea reformista, considerada oportunista por muchos. Y yo entiendo que la historia, como cobró la factura de todos estos PCs por esa línea moderada o oportunista, como quieran, que bajaron su importancia y perdieron su carácter de partidos revolucionarios en el discurso. El único PC de esos que mencioné que sigue relevante es el uruguayo, pero dentro del Frente Amplio y sin un horizonte de cambio y ni siquiera de disputar el Frente Amplio más a la izquierda. Pero, sin embargo, la guerrilla también fracasó y era una línea sectaria, vanguardista, y incluso fue bastante interesante exposiciones de ayer, acordaron cómo ese ideal guerrillero estaba conectado a cierto ideal de masculinidad y militarización. Y, y que por supuesto parece haber tenido una línea equivocada sobre el rol de los campesinos, eh, como el propio Debré se lo dimitió después. Y por último, la nueva izquierda es bastante heterodoxa. Lo que unía a la nueva izquierda era el antagonismo con relación a la URSS, pero estaban en la nueva izquierda trotskistas, maoístas, anarquistas, incluso terceristas, socialdemócratas, y parece una competencia bastante desigual, porque no había una financiación de esa nueva izquierda por ninguna superpotencia. No había una internacional que la unificaba, porque como fue la tercera en el pasado, porque la cuarta internacional jamás tuvo un peso unificador grande. Y bueno, hoy capaz que ya estamos en una nueva izquierda. Esta nueva izquierda de los 60, a mi ver, también se está ubicada en la historia. Las cosas cambiaron y hay que ver qué va a surgir a partir de ahora. Y es eso. Gracias. Millán, si querés comentar algo. Breve en lo posible, por favor. Sí, perdón. No, bueno, se escucha, ¿no? Bueno, en cuanto a la pregunta, en cuanto a la radicalización, yo no tengo como un conocimiento tan profundo del Partido Socialista para este tema. Hay otros expertos, pero en general, especialmente después del fracaso electoral de 66, hay como gran frustración y el apoyo a la lucha armada por parte también del diario se volvía cada vez más evidente. Bueno, y yo tampoco pude leer diario Época de una manera más profunda porque lamentablemente no está digitalizado, y así que lo revisé durante mis visitas en Uruguay, y mi trabajo consiste más bien en contraponer los archivos de la STV con diario, y revisé las partes que parecían interesantes desde el punto de vista de los archivos de la STV. Como mi intención fue ver cómo el contenido de los archivos dialoga con el contenido de Época, ¿no? Como encontrar los textos concretos que, según los documentos checos, fueron
pagados, financiados por la STB, pero también ver en qué contexto la época pide dinero, ¿no? Como me parece muy interesante que solamente 2 semanas después del incendio, Guillermo Bernhardt se convierte en el agente, ¿no?, de la STB. Y después del 66 la STB critica cada vez más la radicalización, como que época empieza a criticar muy fuertemente al gobierno uruguayo, brasileño, y esta cuestión, esta crítica está relacionada como por qué financiar el diario, por qué meter dinero en épocas si puede como dejar de existir, ¿no? Porque, por ejemplo, la STB compraba un diario en Brasil, ¿no? En pocos meses después, pocos meses antes del golpe. Compró un diario y después del golpe fue prohibido y la STB así perdió mucho dinero, así que ya como tenía más cuidado. Pero los archivos también mencionan los textos pro-chinos, antisoviéticos que aparecen en el año 66, 67. Los busqué y realmente existen, ¿no? Como que el Partido Obrero Revolucionario, el Partido Trotskista, publicaba textos como muy críticos hacia la URSS, hacia el campo socialista, y la época como publica estos textos como diciendo que las opiniones vertidas en esta página como no compromete a la dirección del diario, corren por exclusiva cuenta del redactor responsable del Partido Obrero Revolucionario. Así que época como vendía sus páginas a varios grupos que tenían una postura muy crítica, ¿no? Y en cuanto a la radicalización misma, la radicalización misma no está descrita de una manera muy detallada, ¿no? Que en agosto del 67, después de terminar la conferencia de Olas, como empezó el trabajo de reapertura del diario, que ya tenía una postura claramente opuesta a la URSS, pero bueno, después en diciembre el diario comenzó a reaparecer, publicó el famoso llamado acuerdo de época y fue prohibido, pero en los archivos checos no hay ya nada de eso, como que la STB ya se orientaba en otros diarios, especialmente publicaba en el diario Hechos, vinculado con Michelini, como que después de, no sé, a partir de, no sé, después de las elecciones de 66, como que el interés de la STB por época como terminó. Bueno, perdón por explicarlo de una manera más larga. Espero que pude responder, que se entendió de alguna manera. Gracias, Michal. Y Cecilia. Bueno, yo voy a ser bien breve. Gracias, Nicolás, por la lectura, y también saludo al resto de los compañeros de la mesa, que estuvo muy buenísima. No, el comentario, sí, retomo lo que decía Nicolás, es que lo que yo decía era que las investigaciones recientes lo que están de alguna manera recuperando es que la mirada de los cubanos, o sea, ve al movimiento de solidaridad con Cuba en Uruguay como uno de los más importantes e influyentes en América Latina, y uno diría, bueno, el noticiero coincide con esa apreciación, pero si la pregunta fuera, si además de ser evaluado como uno de los movimientos de solidaridad más importantes, el uruguayo fue el que tuvo mayor visibilidad en el noticiero cubano durante esos años, es una hipótesis que tenemos que hacer comparando, ¿no? Un análisis comparativo. Y la verdad que yo consulté a colegas preguntando a ver si había gente investigando esta circulación de producciones del CAIC en este periodo, y todavía no encontré, pero bueno, esa sería la idea para no verlo como algo excepcional, para ver hasta dónde es algo excepcional dentro del noticiero o no. Y después lo de la imagen de la Revolución fuera de Cuba, sí, estoy de acuerdo con esta idea de circulaciones inversas. De hecho, lo hice en otro trabajo, una gráfica, pero hay que recuperarla, hay que mostrarlo materialmente, ¿no? Y estas circulaciones están en terrenos bastante informales y es complejo, pero estoy de acuerdo, Nicolás, y gracias por el comentario. Bueno, muchas gracias
Ahora vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con la mesa redonda por acá, por este mismo Zoom. Un corte de 5 minutos. ¿Está? Bien, para darle cierre.